Lo que estamos describiendo acá son las secciones tubulares simplemente conexas. Fundamentalmente una sección tubular, que es una sección que tiene forma de tubo, ¿eh? Y aplicado a barras de eje recto. Entonces voy a tener acá una sección con cualquier forma, y enseguida vamos a ver qué es lo que representa un pequeño espesor. Y donde le aplicamos dos momentos torsores iguales y opuestos en los extremos de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ejemplos concretos de esto que son, bueno, son tubos de secciones cuadrada, rectangular o circulares inclusive. Así que cualquiera de ellas son válidos para esto. Es decir, ejemplos concretos, ¿no? Son secciones tubulares rectangulares, cuadradas, circulares. ¿Estamos de acuerdo? Hay otras, obviamente, ¿no? Otras. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes habrán visto esta sección, sobre todo en la estructura nueva que se hizo como viaducto del tren Mitre, que va a Tigre. A ver, si lo puedo dibujar lo mejor que se puede acá. Tres, cinco, seis. Y 3, 4, 5, 6, 8. Ahí está. A ver si me logro explicar con este ejemplo. En donde los espesores no necesariamente tienen por qué ser constantes. Los espesores pueden cambiar de un tramo a otro, inclusive variables en muchos aspectos, ¿no? Entonces acá tengo 4, 5, vamos a ponerlo ahí. 4, 2, 6. 4, 2, 6. Acá. ¿Mm? 4 y 2, 6. Y ahí hice 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Entonces 4 y 2, 6. 3 hasta acá. Muy bien. Así que muy bien. 4, 2, 6, 4. Así. ¿Bien? Bueno, ¿sí? Me imagino que lo habrán visto estas secciones. Son secciones que son bastante comunes y son utilizadas mucho en viaductos. Y estos son simplemente conexas. Simplemente conexas son porque solamente queda un agujero determinado en la propia sección. Hay otras que se las denominan múltiplemente conexas, esas nosotros no las vamos a ver, que son como estas, miren. En donde la cantidad de agujeros que tienen la sección es más grande. Esta es una sección múltiplemente conexa, por ejemplo. Esta también es utilizada muchas veces en viaductos. ¿Por qué? Bueno, porque tanto acá, en este sector, pueden circular ya sean trenes, autos, camiones, y obviamente acá uno puede hasta inclusive poner estas defensas.
¿sí? Acá para caminar, y acá inclusive ponen estas defensas que son la Jersey, para que circulen autos tanto en un lado como en el otro, ¿no? Así que son estructuras en general bastante grandes y que son utilizadas, ¿sí? Así que, bueno, esto es un poquito lo que se denominan secciones tubulares simplemente conexas, serían las dos primeras. Esta es múltiplemente conexa. Múltiplemente conexa y de pequeño espesor. ¿Qué significa que el espesor es pequeño? Bueno, el espesor es pequeño cuando es menor a la AD, siendo D la mayor, perdón, menor, le estoy diciendo que es menor, pero no le estoy diciendo cuánto, o sea que es lo mismo. Al 5% aproximadamente, las teorías a veces cambian de D, donde D es la mayor dimensión transversal de la sección. Una cosa que acá creo que no les dije, acá les dije circulares, entonces ustedes, nadie se le ocurrió por ahí preguntarme, decirme, Luis, pero ¿por qué? Si ya para las secciones circulares aplicamos Coulomb, ¿para qué vamos a aplicar otra teoría? Bueno, son teorías que se pueden aplicar. La diferencia entre Coulomb y Brett es que Coulomb uno la puede aplicar cuando el espesor no necesariamente es pequeño. Y Brett solamente cuando el espesor es pequeño, ¿entendido? Entonces, en secciones circulares, acá ya para tenerlo, en secciones circulares, tendría dos casos. Si E, o sea, el espesor, es pequeño, se puede aplicar Coulomb y se puede aplicar Brett. En cambio, si E no es pequeño, solo se puede aplicar Coulomb. ¿Entendido? ¿Quedó claro la diferencia entre una y otra? Así que bueno, ese es un poquito este tema, ¿no? Así que, muy bien. Bueno, vamos a continuar un poquito más con esto. Vamos a definir ahora una serie de elementos que sí las tenemos que definir para entender cómo funciona. Y así que vamos a ver cómo los denominamos. Vamos a ponerle así, 14.02. Elementos y explicación fenómeno, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver. Yo voy a plantear una sección totalmente genérica para el desarrollo del tema y después y voy a mencionar por lo menos los elementos que son más importantes. Siempre van a quedar algunos elementos que se van a ir necesitando definir a medida que vayamos avanzando, pero en primera instancia esto, lo que quiero hacer ahora, nos va a venir bien para empezar a ver el tema. Entonces, como les decía, yo tengo una sección cualquiera ¿sí? Tubular, de pequeño espesor y simplemente conexa.
en donde una de las primeras cosas que voy a definir va a ser lo siguiente. Voy a definir la línea media. La línea media, ¿qué es? Es una línea, una curva, obviamente cerrada, que equidista de los bordes externo e interno del espesor de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá es lo que se denomina línea media. Equidista del borde interno y del borde externo. Vamos a definir también, a partir de un punto cualquiera o de una sección cualquiera dentro de la sección, ojo que esta es para que quede claro, esta es la sección transversal de una barra. ¿Sí? Bueno, dentro de esa sección, imagínense que provoco un corte cualquiera, donde obviamente este corte, si yo ahora hago un zoom, tengo lo siguiente. A ver. ¿En dónde? Ahí. Yo tengo este corte, llamémosle 1, 1, es perpendicular a la tangente. ¿Sí? Esta es tangente a la línea media. ¿Quedó claro? Bien. Ese corte 1 es cualquiera. Bueno, a partir de ahí yo defino una nueva coordenada. S. S es una coordenada curvilínea. ¿Estamos de acuerdo? S es una coordenada curvilínea. Bien. Esto de acá es el espesor, que lo vamos a denominar en forma indistinta como E o como T. ¿Sí? Bueno. E va a ser una función de S. O T también será una función de S. ¿Esto qué implica? Implica que el espesor es variable con la coordenada curvilínea. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Ahora veamos lo siguiente. Supongamos que yo hago un zoom de esto de acá. De un sectorcito. Hago un zoom. Y en ese sectorcito me encuentro con lo siguiente. Me encuentro con esto de acá. ¿Sí? Donde, bueno, acá tendré ese zoom que estoy haciendo. Acá tendré la línea media. ¿Sí? Y voy a provocar un corte cualquiera, como hicimos antes, como este 1, 1, que ahora lo llamo B, o lo llamo como quiera, es lo mismo.
que es perpendicular a la tangente de la línea media. Corte BB. Perpendicular a la línea media. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a aplicarle a esto un momento torsor. Se me van a generar tensiones acá. Las tensiones en principio girarán alrededor alrededor de la parte obviamente material de la sección. Ahora, vemos lo siguiente. ¿Qué dirección y qué sentido les parece que va a tener estas tensiones tangenciales? Bueno, la dirección va a tener la dirección del sentido de circulación del momento torsor. Ahí no nos queda otra. Pero, por ejemplo, en puntos como este, como el A acá, como el B acá, o como el M acá, ¿qué sentido, qué dirección más precisa va a tener? ¿Y qué sentido? Bueno, el sentido, como dijimos, es el sentido de circulación del momento. Pero como dirección, bueno, tendrá que ser tangente al borde interno. Es decir, no podrá ser, esa será la tensión en A, no podrá tener una componente que es perpendicular a la tangente al borde interno. Y en B pasará algo exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tau A es tangente al borde interno en A. Tau B también va a ser tangente al borde ahora externo en B. ¿Estamos de acuerdo? Porque no puede existir una componente perpendicular a la tangente en esos lados. ¿Se entiende por qué no puede haber una componente perpendicular o no? Chicos, por la misma razón que vimos cuando dijimos que las tensiones en la sección circular tenían que ser perpendiculares al radio, no podían ser en la dirección del radio, porque si no, en esta cara de acá o en esta cara de acá, tengo tensiones que van a ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en esa cara, y las caras laterales están libres de fuerza. Y en un punto como M, ¿cómo será? Bueno, en un punto como M va a ser también perpendicular a la línea media. Tau en M es tangente a la línea media en M. ¿Entendido? O sea que será algo así. Y en cuanto al módulo, o al valor de estas tensiones, no es muy difícil suponer que, bueno, tau en A va a ser menor que tau en M y va a ser menor que tau en B. ¿Sí? Fíjense que a medida que uno se aleja del centro de la barra, aunque acá a veces queda un poquito no tan claro, las tensiones van aumentando. ¿Por qué? Porque, bueno, porque generan un mayor diferencial de momento respecto de un punto elegido como el centro de la sección. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. El espesor este que tenemos acá, vamos a ponerlo acá, es EDS. EDS es pequeño. Vamos a escribir un poco menos grueso. Es pequeño. Con lo cual, si el espesor es pequeño, se supone que no tiene que haber una gran variación en los valores de las tensiones tangenciales entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, fíjense que si yo tomo ahora lo siguiente, tomo un espesor cualquiera, o ese con el que estoy trabajando,
esto es E, fíjense que yo voy a tener acá un valor de tau A y acá tendré un valor de tau B. ¿Sí? Y se va a asumir que la variación entre estos dos puntos, sin mayor error, va a ser una variación lineal. Con lo cual, este es el valor de la tensión en M, en la línea media. Muy bien. Ahora, como dijimos recién, la variación entre el borde interno, es decir, entre este borde, y el externo, este borde, porque el espesor es muy pequeño, no va a ser muy grande. Por el contrario, no va a haber un gran gradiente en la ley de variación de las tensiones tangenciales en el espesor E. Es decir, tau como tau en función de E no va a tener un gradiente alto. Con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Miren, se toma una tensión tangencial media que es esta de acá. Tau media. Esa tau media se dice que es igual a la tau en la línea media. Y es una tensión adoptada. ¿Sí? Es una tensión adoptada. Entonces, se supone que en todo el espesor, el valor de la tensión, ¿sí? Se supone que en todo el espesor, en todo el espesor E, se asume 1. Ley de variación tau de E igual constante. Sentido, perdón, e igual a la tau en M, en la línea media. Sentido, el de giro del momento torsor. Dirección, la de la tangente a la línea media, vamos a poner así, a la línea media en el espesor considerado. ¿Quedó claro? Quedó mal esto escrito. ¿Se entendió, chicos? Bueno. Muy bien. Esto es básicamente lo que sucede, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado o que no se haya entendido? A ver. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, se asume que la ley de distribución es constante. La ley de distribución es constante. Así que vamos a poner otra página. Bueno, entonces acá vamos ahora a ver directamente ya las expresiones. Las expresiones. Y lo que básicamente uno quiere es encontrar la relación entre el momento torsor y las tensiones tangenciales que obviamente originan esto, ¿no? Entonces, se tiene que expresiones. Primero, lo que vamos a ver en primer término es la relación entre
esfuerzos internos y tensiones. Esta relación está dada por la siguiente expresión. Tau media, que obviamente esta tau media depende de la sección con la que uno está trabajando y dentro de la sección de la coordenada S, porque el espesor depende de esa coordenada S, va a ser igual al momento torsor, que es una función de X, dividido 2, dividido omega y dividido el espesor en el lugar en que uno la está considerando. Donde omega es el área encerrada por la línea media. ¿Quedó claro? Obviamente, cuando la tensión esta será máxima, cuando el espesor es mínimo, porque para una sección esto es constante, o sea, vamos a ponerlo así. Para una sección, m de t es constante y omega es constante. Entonces, para una sección, tau m solo depende del espesor en el cual yo me esté parando para analizar la tensión. Y cuanto menor es el espesor, mayor es la tensión tangencial. Por lo tanto, la tensión tangencial media máxima, que es función de X, es igual al momento torsor sobre 2 por omega por E mínimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, una aclaración acá para tenerlo. Por ejemplo, si yo tengo acá una sección rectangular donde, vamos a tomarlo así, donde tengo acá H1 igual a, vamos a ponerle 400 milímetros, y donde H2 es igual a 420 milímetros, y después donde tengo que B1 es igual a 190 milímetros y B2 es igual a 200 milímetros, ¿sí? ¿Cuál es la línea media? La línea media es esta. La línea media es esto de acá. ¿Sí? ¿Y omega qué es? Y omega es esto. Es el área encerrada bajo la línea media. ¿Entendido? Esto es omega. Con lo cual, omega, para este problema, es igual a qué. A ver, la altura es 41 centímetros, en definitiva. O sea que va a ser igual a 41 centímetros, que la altura media es h media, que es igual a h2 más h1 dividido 2, y por el ancho medio, que es 195, o sea, 19,5 centímetros, que también es
el ancho medio, que es igual a B2 más B1 dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el área encerrada por la línea media para este problema es 41 por 19,5. O sea, 799,5 centímetros cuadrados. ¿Quedó claro? Fíjense que acá las paredes, tanto de la altura como del ancho, son distintas, ¿no? Es decir, el espesor en la altura es 10 milímetros, mientras que el espesor de los anchos es de 5 milímetros. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bueno, me queda, que obviamente no vamos a ver la demostración, simplemente se las voy a decir, relación entre esfuerzos internos y tensiones. Y lo otro que me queda para este tema es expresiones. Vamos a verlo acá directamente. Acá. Entonces, expresiones. Bueno, lo que me quedaba es el ángulo de torsión. Entonces me queda acá como segunda expresión el ángulo de torsión para esta sección. Bueno, el ángulo acá se los voy a dar primero en forma genérica y después 3 aproximaciones. Así que la demostración no la vamos a ver, es bastante larga y no tiene mucho sentido que la veamos, pero es así. El ángulo de torsión en las secciones simplemente conexas es igual al momento torsor, función de x, sobre 4 veces omega al cuadrado por g, por la integral a lo largo de toda la coordenada curvilínea de diferencial de S sobre E de S. Esta es la expresión genérica. ¿Quedó claro? Bueno. Bueno, muy bien. Acá, esta expresión requiere 3 aproximaciones. Si la primera aproximación considera que si uno tiene para determinados tramos de delta S y tiene un espesor que es constante E sub I, esta integral diferencial de S sobre E de S, uno la puede escribir como la sumatoria desde I igual 1 a N de delta SI dividido el espesor medio en ese tramo I. ¿Entendido? Entonces, el phi de X nos queda en definitiva de mt de X sobre 4G por omega al cuadrado por la sumatoria desde I igual 1 hasta N de delta SI sobre EMI. Ahora, la otra posibilidad es que uno diga, bueno, a ver, son simplificaciones sobre esto, ¿no? Sobre esta que acabamos de ver. Si uno puede tomar delta de SI igual a constante, sale fuera de la sumatoria. ¿Y qué me queda? Me queda que phi de X es igual a mt de X sobre 4 veces G por omega al cuadrado
por delta S por la sumatoria desde igual 1 hasta n de 1 sobre EM sub i. Y la otra es que EM sub i también sea constante, la tercera aproximación. Entonces, si EMI igual a constante, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que phi de x es igual al momento torsor sobre 4 veces g por omega al cuadrado por S, que es la longitud de la línea media dividido el espesor. Y E es constante para toda la sección. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eh? ¿Sí? Obviamente, una última cosita que me queda de este tema, que es la siguiente. Que es la comparación entre las teorías de Coulomb y de Brett. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, la comparación entre estas teorías es la siguiente. Ambas aplican, ambas son susceptibles de ser, a ver, Coulomb solo aplica a secciones circulares. Brett aplica a secciones tubulares, en donde entre las tubulares están las circulares. ¿Está bien? Ahora, la diferencia entre una y otra es la siguiente. Fíjense, a ver. Si yo tengo un espesor cualquiera, ¿no? Es decir, en Coulomb, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo tomo como tensión esto de acá. Donde esto es estado máximo y esto es estado mínimo. Esto es Coulomb. ¿Qué es lo que hace Brett? Brett dice, bueno, mira, como la verdad que el espesor es tan chico, que yo en realidad lo que estoy tomando es esto. Un valor medio constante. Un tau medio constante. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es más confiable de ambas teorías? Y la verdad que la más confiable es Coulomb. ¿Por qué? Porque me da, es decir, tau máximo de acá, tau máximo es mayor que el tau medio. Entonces, Coulomb es más confiable. ¿Por qué? Porque me da un mayor valor de la tensión que se aproxima más a la realidad. En cambio, Brett no. O sea, Brett me deja del lado inseguro. Nos deja del lado inseguro. Bueno, si nos deja del lado inseguro, quiere decir que Coulomb es más confiable, como recién les acabo de decir, que Brett. Pero, ¿qué pasa? A ver, si
el espesor es menor o igual al 5% del diámetro exterior, vamos a ponerlo así, del diámetro exterior, la diferencia entre tau máxima y tau media es menor al 3%. O sea, es muy chiquitita. Cuando el espesor cada vez es más chiquito, la diferencia entre haber aplicado Coulomb y haber aplicado Brett es prácticamente insignificante. Por lo tanto, si bien es cierto que nos deja del lado inseguro la teoría de Brett, nunca una estructura se les va a colapsar como consecuencia de una diferencia entre las tensiones que sean menores, entre el valor máximo o el valor real y el valor medio adoptado que sea del 3%. ¿Entendido? Nunca eso les va a pasar. Nunca una estructura va a colapsar porque, es decir, yo diga, bueno, a ver, yo calculé con una tensión de 10 kilonewton por centímetro cuadrado y en realidad la tensión era 10,5 kilonewton por centímetro cuadrado y en vez de dimensionar por 10, con 10,5 dimensioné con 10. Nada, nunca se les va a caer por esa mínima diferencia. Es decir, así que en general las cosas no fallan por esas pequeñas diferencias de cálculo, sino que fallan por cuestiones más básicas de diseño o errores de diseño no previstos o no contemplados. ¿Me expliqué, chicos? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Alguna duda? Están o se borraron todos y me dejaron más solo que perro malo. ¿Cómo es el tema? No, ninguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Seguro? Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver la última teoría. Nos queda un ratito, media hora, y cerramos la última teoría. Bueno, si ustedes fíjense que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora siempre con perfiles y nunca, hasta ahora, la parte de las secciones de la solicitación, mejor dicho, por torsión, nunca la hemos aplicado a perfiles como los WT, como un UPN, como un ángulo y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora sí vamos a ver. Y bueno, vamos a ver qué teoría aplicamos, que es la tercera de las teorías. Así que vamos a aplicar lo que se conoce como teoría de Saint-Venant. Como teoría de Saint-Venant. Y bueno, vamos a tratar de aplicar esto de manera resumida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. A ver. La resolución de este problema, de la teoría de Saint-Venant, a ver, vamos a poner así, vamos a poner acá. Bueno, una de las primeras cosas es que aplica a secciones no circulares y tampoco simplemente conexas. El desarrollo es bastante complejo. El desarrollo matemático, ¿no? Me refiero. Esencialmente la resolución de esto se hace a través de la teoría, vamos a ponerlo así, a través de la teoría matemática
de la elasticidad o a través de teorías ad hoc. Las teorías ad hoc son aquellas teorías que se desarrollan especialmente para resolver un problema en particular. ¿Estamos de acuerdo? Así que no es que se desarrollan en forma genérica, ¿no? Es decir, en general las teorías que son ad hoc son todas teorías que están encausadas a resolver un problema determinado, que pueden tener alguna generalización, es decir, que su aplicación vaya un poquito más allá del problema para el cual originalmente se lo plantea, pero que en general no tienen un carácter universal como otras teorías. Los principales problemas de por qué esto es bastante complejo, más allá de todo el desarrollo matemático, es que se deben a que el problema es complejo porque las secciones no se mantienen planas. Sino que se alabean. Ese es el principal problema. Fíjense que en todo lo que vimos todos hasta ahora, las secciones se mantenían planas. Salvo en Brett, que si bien no se lo dije, ahí las secciones se terminan alabeando. Poco, porque en definitiva el alabeo relativo el alabeo entre las distintas secciones se pasó a no ser el mismo, por lo tanto el alabeo relativo es despreciable. Y el segundo punto que tiene esto, que las secciones no mantienen su forma. Entonces, es muy difícil de encontrar una ley de distribución de las tensiones para toda la sección. Es muy difícil encontrar una ley de distribución de las tensiones para toda la sección, justamente por esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que se puede hacer es un mapeo punto a punto de saber para cada punto, determinar de alguna manera cómo son las tensiones tangenciales. Entonces, nosotros lo vamos a aplicar a perfiles abiertos. Nosotros lo vamos a aplicar esto a perfiles abiertos. Vamos a poner así. Aplicación a perfiles abiertos. ¿Sí? Aplicación a perfiles abiertos. Y bueno, esta aplicación a perfiles abiertos están basadas básicamente en lo que le pasa a las secciones rectangulares. A ver, aplicaciones a perfiles abiertos, ¿qué son? Son doble T de alas iguales o desiguales, perfiles T, perfiles L, perfiles U, ¿sí? Otros perfiles abiertos. Pero todos se basan en un desarrollo que se hace en función de la sección rectangular. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque fíjense que cuando yo tengo un perfil doble T, ya ustedes, fíjense, un poco los estoy conduciendo. ¿En qué lo estoy dividiendo? Lo estoy dividiendo en 3 perfiles rectangulares. Si yo tengo un perfil L, también lo estoy dividiendo en 2 rectángulos. O si tengo un perfil T, también lo estoy dividiendo en 2 rectángulos. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, lo que sí vamos a analizar ahora rápidamente es qué es lo que pasa en las secciones rectangulares, y una vez que tenemos qué es lo que pasa en las secciones rectangulares, bueno, su aplicación a perfiles
abiertos genéricos en forma total. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a analizar esto. .02 secciones rectangulares, y yo le voy a explicar qué es lo que le pasa a una sección rectangular cuando, bueno, está solicitada a un momento torsor. Y en base a eso, después vemos qué es lo que pasa con un perfil abierto, ya sea T, U, L o lo que sea. Así que vamos a ver rápidamente esto. Vamos a dibujar una sección rectangular y tengan un poquitito de paciencia. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a suponer que las dimensiones transversales de estos elementos, la dimensión mayor la vamos a denominar A, y a la dimensión menor la vamos a denominar B. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos a suponer que yo le aplico un momento torsor a esto. El momento torsor lo voy a aplicar acá, pero en realidad tendría que estar aplicado en el baricentro de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente por una cuestión de comodidad. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es la ley de distribución de estas tensiones? ¿Cómo es la ley de distribución de estas tensiones? Bueno, a lo largo del ancho más grande o del ancho menor, es aproximadamente, la forma es la misma. La forma es la misma. ¿Sí? Y tiene esto, donde los vértices vale 0. Fíjense que existe como una especie de pequeña contracción, porque los vértices son los puntos más alejados de, del centro de la sección, o sea, o del baricentro de la sección. Y sin embargo, son los puntos en donde las tensiones son nulas, a diferencia de lo que pasaba con las otras secciones. Y después acá tendría algo así. La forma es la misma, los valores no. ¿Sí? Entonces, este valor, que es el máximo, lo llamo tau A. Este valor, que es el máximo en el lado B, lo llamo tau B. En todos los puntos del contorno, las tensiones son así. Tienen este recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que tau A, que es igual en definitiva al tau máximo,
es igual a lo siguiente, es igual al momento torsor actuante en esa sección, dividido un coeficiente alfa, que ahora vamos a decir de qué depende ese coeficiente alfa, por el otro lado del cuadrado. Alfa es un coeficiente que depende de la relación entre los lados, A y B. Algunos la escriben al revés, esa relación entre B y A, entre el más chico y el más grande. Pero no importa, lo importante es que depende de esto. Es decir, que yo para cada relación de lados A y B establezco un valor de coeficiente alfa. O se define. Tau en B, este coeficiente alfa a su vez sale de tabla. Es decir, ya está tabulado para distintas relaciones entre A y B. Tau B es igual al momento torsor actuante en la sección dividido nada. Estoy escribiendo, iba a poner la fórmula del ángulo de torsión. Tau en B es el producto de un coeficiente por tau en A. Fíjense que tau en B es el tau máximo para el lado B. Tau A es la tensión máxima para el lado A, que a su vez es la tensión máxima en el rectángulo. ¿Entendido? Y B también sale de tabla. Eta sale de tabla. Muy bien. Eta sale de tabla. Eta, a su vez, también es función de la relación entre A y B. ¿Entendido? Y finalmente me queda, ¿cómo es el ángulo de torsión para esto? Que es igual al momento torsor actuante en la sección que estoy analizando, dividido G por beta por A por B al cubo, donde beta es una función de A sobre B y también, como recién les dije, salida de tablas. Muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Fíjense que en realidad estos dos esquemas lo único que me dan son los valores de la tensión en el perímetro de la sección rectangular. Y la pregunta es, ¿y en el medio qué pasa? ¿En el medio qué pasa? Si yo tomo este lado, ¿qué pasa? Bueno, ahí la ley de variación de las tensiones es la siguiente. Acá voy a tener, obviamente, este valor de tau A, ¿no? O sea, ahí es tau A. Acá pasa exactamente lo mismo. Y acá sigue una especie de hipérbola de esta manera, con esta forma. Que muchas veces a esto se la resume como una variación lineal, así. ¿Sí? ¿Entendido? Uniendo directamente los valores máximos y pasando por el centro. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. Y la diferencia es que ahora es esto de ahí. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Si me dan un segundito, paro de compartirles. No sé si puedo parar de compartir un minutito, ustedes me dicen. Sí. ¿La B está al cuadrado o al cubo, la última? Al cubo, perdóname. Sí, quedó un número más trucho, Genial. imposible. Así que ahí Gracias. está, exactamente. Sí, al cubo, al cubo. Sí. Bueno, paro un minuto de compartir y déjenme que tengo que buscar algo que lo tenía medio a mano, así que no es que tengo que buscar tanto. Acá.
A ver, un segundo, por favor. Este no es. Acá está, sí, están acá. Bueno, les comparto. Bueno, esta tabla, fíjense, es una tabla que está sacada del libro de Feodosiev, en donde justamente me da para distintas relaciones entre A y B, que son estas de acá, me dan los coeficientes alfa, beta y eta. ¿Entendido? Fíjense que si la relación entre A y B es 1, el coeficiente alfa vale 0,208 y eta vale 1. Es decir, es lógico que es una sección cuadrada que ambas tensiones tau A y tau B sean las mismas. Pero veamos lo siguiente, a medida que aumenta la relación entre los lados, fíjese que pasó de 1, 1,5, 1,75, 12, así sucesivamente, alfa va aumentando. Hasta un punto en donde fíjense que cuando A sobre B es 10, alfa vale 0,313. Pero cuando ya empieza a crecer, que se dice que tiende a infinito, alfa vale 1/3, vale 0,333. Beta también vale 1/3. ¿Sí? Beta también vale 1/3. Ahora, resulta que en los perfiles abiertos, la relación entre el largo de cada uno de los rectángulos entre que uno lo divide y el espesor es muy cercano a 10 o inclusive mayor a 10. Con lo cual, lo que se asume es esto que les voy a explicar ahora. Lo que se asume es esto que les voy a explicar ahora. A ver, secciones rectangulares. Secciones rectangulares. Vamos a agregar una página. .05 no, 03. Perfiles abiertos. Bueno, en los perfiles abiertos, ¿qué es lo que se asume? Se asume que cada rectángulo que colabora, no, esperen, que conforma, vamos a poner, después veo cómo colabora, que conforma el perfil abierto colabora en tomar o resistir al momento torsor. Y entonces lo que se hace es, se adopta o se define una magnitud a la cual la vamos a denominar módulo de torsión. Módulo de torsión, MT, que es igual a 1/3 de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de L sub i por T sub i al cubo. Perdón, no es momento torsor, es módulo de torsión, discúlpenme. Es I sub T, módulo de torsión. En donde, vamos a ver un poquitito esto. Este 1/3 sale de cuando A sobre B tiende a infinito, alfa tiende a 1/3. L sub i es el largo de cada rectángulo
que conforma la sección transversal. T sub I es, o son, mejor dicho, acá vamos a poner acá, son los largos, y acá son los espesores de cada rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Es un parámetro que define en definitiva, porque fíjense que, ¿cómo era la tensión antes? La tensión era igual a tau, era igual al momento torsor dividido alfa por A por B al cuadrado. ¿Se acuerdan? Ahora, si yo multiplico por el espesor, en definitiva, ahora, si A lo transformo en LI y B lo transformo en T sub I, yo puedo escribir esto. Fíjense, puedo escribir que tau en un espesor determinado es MT, es igual a alfa por LI por T sub I al cubo por T sub I. Es decir, multiplico y divido por T sub I y acá me queda esto. Pero si A sobre B tiende a infinito o LI sobre T sub I tiende a infinito, alfa tiende a un tercio. Por lo tanto, tengo que tau sub I es igual al momento torsor de un tercio por LI por T sub I al cubo por T sub I. Pero si tengo varios rectángulos, esto de acá abajo, en definitiva, van a ser la suma de varios de esos. Por eso esto se transforma en la sumatoria, en realidad se transforma en esto. Me queda que es un tercio de la sumatoria de L sub I por T sub I al cubo, desde 1 a N. ¿Me expliqué, chicos, con esto? ¿Sí? Bueno. Y el T sub I, o sea, ¿cuándo T sub I o la tensión va a ser máxima? Cuando T sub I sea máximo, es decir, donde el espesor más grande sea mayor, ahí la tensión es más grande, ¿no? Entonces, de acá surge que tau máximo es igual al momento torsor sobre el módulo de torsión por T máximo. ¿Quedó claro? Chicos. Bueno, ¿y cómo es un poco la distribución de tensiones de esto? Y ya con esto terminamos, son 5 minutitos más y ya nos vamos. Fíjense lo siguiente. Miren, supongamos que tengo este perfil. Donde los espesores son todos distintos. Entonces, fíjense, ¿la línea media qué es? La línea media es esto, miren. Entonces, ¿yo qué tengo? A ver, vamos a ver cómo dibujamos esto. Ahí, hasta acá. Este es L1, por ejemplo. De acá hasta acá tengo L2. Y de acá hasta acá tengo L3. Y finalmente tengo de acá a acá tengo L4.
su vez, acá tengo T1, acá tengo T2, acá tengo T3 y acá tengo T4. Por lo tanto, en este caso, el módulo de torsión es igual a 1/3 de la sumatoria desde I igual 1 a 4 de L sub I por T sub I al cubo. ¿Quedó claro? ¿Y cómo es la ley de distribución de las tensiones acá? Bueno, si yo tengo un momento torsor de este tipo, si yo tengo este momento torsor, cada uno de los rectángulos componentes, ¿sí?, colabora en tomar ese momento torsor. Y yo lo tengo que determinar las tensiones, si los T son distintos, voy a tener 4 tensiones distintas. Y fíjense que va a tener una ley de distribución lineal esto. ¿Sí? Es decir, que para, por ejemplo, para esta que es la sección vertical, las tensiones tangenciales tienen esta ley de variación. Y esta variación lineal, ¿por qué se asume así lineal? En realidad no es así, pero como el espesor es tan chico, uno la puede asumir de esa manera porque tiene que ver con esto que acabamos de ver recién. Fíjense que acá nosotros estuvimos haciendo esto en forma lineal, cuando la verdadera distribución de esto es así. Lo voy a llevar ahí, así les queda. Si bien eso es así, en realidad la ley de distribución es esta. Y uno la asume de esta manera. ¿Quedó claro? ¿Se entendió, chicos? ¿Me expliqué? ¿Alguna duda con esto? Que no... ¿Alguna duda, chicos, con este tema? No. Bueno. Y me quedaba acá el phi de x, que es igual al momento torsor, sobre g por I sub t por L. Y la curvatura es igual a mt sobre g por I sub t. Las secciones estas se alabean y si me permiten les quiero compartir de vuelta esto para que vean un poquitito este dibujito, un segundo. Ahí estamos. Y ya con esto terminamos. Ahí está. ¿Sí? Fíjense cómo se alabea una sección cuadrada o rectangular. Lo vemos acá y lo vemos acá cuando está solicitada la torsión. ¿Sí? Una aclaración más. Los perfiles abiertos son perfiles de muy poca resistencia a la torsión. En general, cuando la solicitación fundamental es la torsión, no son utilizados. Muchas veces los elementos estructurales vienen acompañados de varios esfuerzos internos y lo que se busca, o lo que se hace, mejor dicho, es que uno utiliza cada sección transversal cuando un determinado esfuerzo es el predominante y en base a eso lo elige.
si el predominante es la solicitación por torsión, las secciones abiertas en general no se usan porque tienen una resistencia casi nula a la torsión. Se achican muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Bueno, con esto terminamos torsión. Con esto terminamos torsión. Y no sé si ustedes tienen alguna duda ahora, algo que me quieran preguntar o decir.